Este día vamos a estar hablando de un tema muy bonito, ¿verdad?, que hemos preparado para que tengamos un panorama más amplio desde la realidad de Jesús, ¿verdad? En las escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, encontramos, ¿verdad?, principalmente una historia. Pero no es una historia como hoy podríamos nosotros encontrar, ¿verdad?, de una cantidad de escritores que han sido nutridos a nivel histórico, en la ciencia de la historia, sino que es una historia contada desde aquellas personas que en algún momento tuvieron contacto, ¿verdad?, o en todo caso hubo una transmisión de compartir aquellos eventos y no necesariamente algunos eventos fueron literales, sino que hay una forma de escritura que está allí, ¿verdad?, presente. En este sentido, vamos a hablar acerca de la gran decisión. Todos nosotros estamos tomando decisiones en la vida, todos nosotros. Pero hay decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Como le digo, todos estamos tomando decisiones. Yo no sé en qué momento usted vino, ¿verdad?, vio que había un asiento y decidió sentarse ahí donde está. Ponerse la camisa o la blusa o el vestido que trajo este día acá a este lugar, a esta convocación. O sea, en cosas pequeñas, pero estamos decidiendo. Estamos decidiendo. Usted decidió hoy por la mañana bañarse o no bañarse. ¿Sí? Amén. Todavía, ¿verdad?, probó el agua. Uy, qué helada está. No, mejor no. Pero es la decisión. Pero esas son decisiones comunes y corrientes. Hay decisiones que van a transformar totalmente nuestra vida, ¿verdad? Sí, honestamente lo digo, totalmente nuestra vida. Esas decisiones son trascendentales porque modifican todo nuestro ser y también el futuro de nuestra vida. Decide el hombre acompañarse o casarse, eso transforma totalmente su vida. Decide abandonar o no sus estudios, eso va a transformar totalmente su vida y su futuro. Amén o no amén. ¿Sí? Vincularse a un grupo, ¿verdad?, sea de ladrones, de narcotraficantes, de corruptos, ¿cree usted que eso no va a cambiar toda su vida? Sí. Siempre va a andar al margen de la ley. Y tarde o temprano la ley lo va a alcanzar. Y después muchas personas se lamentan y dicen que la situación, ¿verdad?, es muy injusta estando tras las rejas. No todos los presos, por supuesto, en su gran mayoría, están allí por haber, ¿verdad?, incumplido la norma, sino porque, ¿verdad?, muchas veces ha existido la injusticia. Amén. Entonces, pero son decisiones que van a transformar totalmente nuestra vida. Muchas desde el aspecto negativo, otras positivamente. Bueno, ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando en esta hora. Y vamos a ver qué es el contenido, ¿verdad?, que trae esta enseñanza. Ahí están. 1, 2, 3, 4 puntitos. 1. Contexto y significado del Evangelio de Marcos. 2. La transición, cambio de vida y ministerio de Jesús. 3. Obediencia a Jesús de Nazaret como guía. 4. Revelación, manifestación de Jesús. Así de sencillo. Entonces esos 4 puntos vamos a estar conociendo, ¿verdad? Y, por supuesto, el contexto y texto del Evangelio de Marcos.
es bien importante señalar esto. Este Evangelio de Marcos se dice, ¿verdad?, en el ámbito de los que se han estado quemando las pestañas, leyendo, estudiando, investigando, que este Evangelio fue el primero que se escribió entre los años 60 y 70 después de Cristo, ¿verdad? Entre los años 60 y 70. Todos los textos bíblicos no van a tener una fecha exacta, es decir, 2025, o sea, una fecha así exacta no lo vamos a encontrar. Sería falso de aquellos que aseguran ese tipo de información o datos, sería falso. Entonces es bien difícil decir exactamente la fecha y el día en que se escribió. Por eso hay un margen de periodo, ¿verdad? Nosotros decimos del 60 al 70. Entre esos 10 años se escribió este texto. ¿Amén? El Evangelio de Marcos. Marcos, según verdad cuentan los estudiosos, que se escribe en Roma, después de la muerte de Pedro. Y aquel público al que está siendo escrito es un público que no es realmente un pueblo judío, sino que son gentiles. Por eso es que se detiene a explicar varios elementos que tienen que conocer sus receptores, que están vinculados con el judaísmo y por lo tanto tienen que explicarlo. Aparte de ello, es bien importante señalar, ¿verdad?, que este Evangelio de Marcos deja entrever que hay como un misterio que se va revelando. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pero no desde una forma divina, sino que Dios está revelando por sus actos, porque Jesús comprendió aquella plenitud de lo que debe significar Dios para el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que viene a mostrarnos, a revelarnos el Evangelio de Marcos. Entonces, este contexto es muy importante, ¿verdad?, señalarlo, y encontramos vivencias, experiencias de un pueblo en aquel momento. Esas vivencias y experiencias desde un contexto religioso no necesariamente va a ser lo que nosotros comprendemos hoy. Por ejemplo, encontramos el ritual de lo que es, hermanos, el bautismo. No era único el pueblo judío. Había pueblos mucho más antiguos que el judío que practicaban, hermanos, el famoso lavacro o purificación del ser. En ese sentido, encontramos, ¿verdad?, que por lo que estamos analizando o estudiando, que son las Escrituras, estamos comprendiendo que había una forma ritualista donde se limpiaba el cuerpo para celebrar ciertas acciones que estaban vinculadas a lo divino. En este caso, ¿verdad?, el servicio a Dios. El servicio a Dios. Allá en el templo, en Jerusalén, los sacerdotes se limpiaban antes de comenzar lo que era la forma cultica de celebración, ¿verdad?, de Dios en aquellos tiempos. Ellos se lavaban. Cuando Jesús llegó a las bodas de Caná de Galilea, encontró unas jarras. Según los estudiosos, esas jarras eran para purificación. Significa que en aquella casa posiblemente existía un sacerdote muy influyente que estaba vinculado con el templo. Y en ese caso, ¿verdad?, tenían esas jarras o tinajas con agua para la purificación de aquellos hombres que iban a oficiar lo que era, ¿verdad?, ese ritual. Tenían que purificarse a la vista de todos. El echarse agua encima
limpiarse, secarse, significaba purificación. Esto hay que aclararlo, ¿verdad? Que solamente era una cuestión externa, pero que tenía un gran significado espiritual para aquellas sociedades. Eso es en relación, ¿verdad?, a esto, rito de preparación y arrepentimiento. Eso está vinculado también por unas expectativas que la gente tenía en aquel momento. Fíjense que la mayoría de las sociedades siempre están en la expectativa del aparecimiento de una persona que pueda resolver los conflictos de la sociedad. Por ejemplo, en la India o en países orientales, ellos esperan en ciertos periodos o tiempos al famoso avatar. Dios les bendiga, bienvenida hermana. Al famoso avatar. Y el avatar es un personaje, ¿verdad?, que va creciendo de menos a más, que lleva, ¿verdad?, un control de lo que es la realidad, el avatar. Bueno, los musulmanes esperan también el retorno de un personaje que va a reparar las cosas del mundo. El judaísmo espera a su Mesías y el cristianismo esperamos a Jesús. Entonces siempre ha existido el deseo de superar los limitantes que la vida pues pone al ser humano. Entonces habían expectativas mesiánicas y que este Mesías iba también a pasar por el famoso bautismo. Entonces estaban con aquella expectativa. Cuando Jesús aparece, ¿verdad?, queriéndose bautizar, la mayoría de las personas tenían esa expectativa. Dios le bendiga, bienvenido hermano. Y tenemos acá entonces tanto la parte ritual del bautismo como también las expectativas que la gente tenía en aquel momento, ¿verdad?, la aparición del Mesías. Y por supuesto esto alrededor de todo el acontecimiento a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel militar. O sea, había no solamente la vida va a estar impregnada solamente, ¿verdad?, de un asunto que nos va a dominar, sino que la vida, hermano, implica un montón de factores, ¿verdad? La economía, la lingüística, el territorio, el trabajo. Hay un montón de elementos que hacen posible la vida, no solo es un asunto particular. Como muchos pueden llegar a pensar que lo religioso es lo primero y lo último, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque hay que interpretar bien ese asunto, ¿verdad? Entonces, el contexto histórico y cultural era muy dominante desde la perspectiva religiosa, porque era ese elemento lo que estaba permeando en este contexto, por supuesto, la vida. Pero también habían otros elementos ahí inmersos que dominaban bastante, ¿verdad? Muchas veces lo que domina más en la vida es lo económico, hermano. ¿Amén? Es lo económico. Domina bastante la vida. Bien, vamos a ver, revisamos el texto, ¿verdad? ¿Cuál fue el que leímos? Marcos 1:9, ahí está. Bien, veamos entonces qué dice Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Bien, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué palabras están, hermano, cubiertas de verde? ¿Eh? ¿Qué palabras están ahí? ¿Cuáles son? Ajá. Y Jordán. Ahí estamos hablando de un tiempo y de un espacio. Tiempo y espacio están enmarcados en lo verde, en aquellos días. ¿Qué época le dije yo que se escribió el Evangelio de Marcos? Del 60 al 70 después de Cristo. Pero en aquellos días, cuando el escritor, el que está narrando el hecho,
Cuando dice, aconteció en aquellos días, ¿a qué día se refiere? ¿De los 60 a 70? ¿O estamos hablando de otra época? De otra época. Sí, antes de eso. Porque una cosa es cuando se escriben los hechos y la otra es cuando los hechos ocurrieron. ¿Sí? Cuando nosotros estamos estudiando derecho, se nos pide que describamos los hechos, cómo ocurrieron. Pero es vital agregar también la fecha exacta de cuándo ocurrieron los hechos. ¿Sí? En este caso estamos hablando de aquellos años de Jesús, en sus últimos años, cuando Él estuvo, ¿verdad?, aquí entre nosotros. En los últimos años de Jesús, del 30 al 33. ¿Sí? De los años de Jesús estamos hablando. En ese sentido, ¿verdad?, antes de ese año 60 y 70, estamos hablando entre los años 30, después de que Jesús nació, del 30 al 33, entonces ocurrieron estos eventos. ¿Sí? De entre los años 30 y 33 de la vida de Jesús ocurrieron, ¿verdad?, estos acontecimientos. Bien, el escritor continúa que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por el Jordán. Estaba buscando información relacionada a la distancia que había entre Galilea o Nazaret de Galilea y el Jordán. Y según, ¿verdad?, las referencias, habían entre 100 a 110 kilómetros de distancia. Estamos hablando que, caminando por supuesto, estamos hablando que hubo un momento en la vida de Jesús que decidió abandonar su tierra e irse caminando, como que usted decida irse caminando de aquí, de Santa Tecla, exactamente de este lugar, y llegar allá a Usulután o a Huachapán, caminando. Esa es más o menos la distancia, hermano, que hay de aquí exactamente, de Santa Tecla hasta Usulután, la cabecera de Usulután, allá por Berlín. ¿Sí? Entonces es bien interesante cómo Jesús, a sabiendas de que no era un viaje corto, decide salir y dejar a su familia en búsqueda, ¿verdad?, de un fin específico. Bien interesante esto, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que hay un día, una hora que Jesús salió de Nazaret al Jordán. Hay un traslado, ¿verdad? Pero también hay letras que están en amarillo. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué encontramos ahí? Lo que está subrayado de amarillo. Jesús. Ajá. Juan y bautizado, ¿verdad? Hay dos personas y hay un verbo donde está en pasado, que ya fue bautizado y fue bautizado. Jesús y Juan, dos personajes influyentes. Juan, hermano, captó la atención de Jesús estando él allá en Nazaret de Galilea. Ya habían llegado los rumores de que había salido un hombre llamado Juan que alumbraba, hermano, con sus palabras, iluminaba el camino de cualquiera. Juan. Pero después apareció Jesús, ¿verdad?, para seguir el camino. Pero la luz de Jesús fue superior a la de Juan. ¿Sí? La luz de Jesús fue superior. Por eso dice el escritor en Juan, no era él la luz, dice Juan, pero sirvió para que Jesús, hermano, se revelara.
se mostrara al mundo. Entonces tenemos dos personajes muy influyentes que realizan un acto que era conocido por todos como es el bautismo. El bautismo. Eso era como mostrarse ante la sociedad de que usted estaba listo para servir, listo para, hermano, estar, ¿verdad?, de cara a una sociedad como servidor de la vida, no solamente, hermano, de servirle a mi comunidad de fe, aquí, bueno, entre nosotros, sino servirle al mundo allá afuera, actuar en nombre de Dios allá afuera, actuar en nombre del Padre allá afuera. Esto es bien relevante porque aquí descubrimos muchas cosas en la vida de Jesús, porque Jesús atendió a personas aún que no fueran judías. Porque cualquiera podría pensar es que ese llamamiento solo fue, ¿verdad?, por liberar al pueblo de Israel. No, eso, la presencia de Jesús en el mundo iba creciendo. O sea, Jesús iba conociendo al ser humano. Y al vincularse con la vida, Jesús se topó con muchas sorpresas. Que habían personas que no eran judías, Dios les bendiga, la bienvenida, que no eran judías, pero que tenían fe, como la sirofenicia, ¿verdad?, que llegó y tocó el manto de Jesús y se sanó, o aquella mujer que llegó en búsqueda también de él, y Jesús la reprende y le dice que no es bueno, le dijo, que la comida de los hijos se le den a los perros. Entonces ahí hay un impacto en la conciencia de Jesús, pero eso solo se da cuando uno se acerca a la gente. Si uno está lejos de las personas, jamás nunca va a conocer la realidad del otro. Por eso los gobiernos fracasan, porque solo pasan encerrados en sus oficinas, en sus escritorios, decidiendo, imponiendo leyes que solo unos cuantos les van a beneficiar y no a la gran mayoría. Entonces los pueblos son empobrecidos, no es que sean pobres, sino que los pueblos son empobrecidos porque no fijan su atención en querer superar los males que aquejan a una sociedad. Entonces, esto, hermano, es bien importante, ¿verdad, señalarlo? O sea, Jesús, ¿verdad?, conoció de la vida y se enriquece de la vida por su mismo contenido de la vida. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Tenemos el texto bíblico del cual nos estamos ocupando. Solo este texto bíblico ya nos ha dicho varias cosas. Uno, que en aquellos días, año 30, 33, durante la vida de Jesús. Amén. Ya nos ubica también en el territorio, vino de Nazaret, de Galilea, hasta el Jordán. Tomemos nota de eso, por favor. ¿Qué llegó a hacer el Jordán? Bueno, ¿cautivado por quién? Por Juan Bautista. Un hombre con una palabra de Dios que estaba rompiendo cadenas. Y las cadenas no eran físicas, las cadenas son espirituales. Pero ¿en qué sentido vamos a hablar de una espiritualidad? Cadenas espirituales. Es que muchas veces el pensar que nosotros tenemos como hombres o mujeres nos van a esclavizar, hermano. Amén, iglesia. El pensar muchas veces nos va a esclavizar. Y ese pensar muchas veces nos mata. Cuando vino Juan Bautista y comenzó a hablar, ¿verdad?, comenzó a hacer conciencia de lo que debe de importar la vida. Comenzó a hacer conciencia. El que tenga 2 tortillas, dijo una vez, es buen salvadoreño, ¿verdad? El que tenga 2 tortillas, le dé una al que no tiene. El que tenga 2 colchas, también le dé una al que no tiene, porque se está muriendo del frío. Más cuando recién acaba de llover, ¿verdad?
y usted dejó las ventanas abiertas, no, ahí estaba como con un maraca en la rodilla, pero temblando, porque no tiene cobija. El que tiene 2 colchas, dijo, le dé una al que no tiene, ¿sí? Entonces Juan Bautista vino a poner los pies sobre la tierra, sobre lo que debe de ser un verdadero religioso en la vida. La religión no es para ufanarse, no es para creerse superior a nuestros hermanos o amigos o familiares. Ah, mire, fulano de tal ya es pastor. Vean, el pastor bien estirado, bien creído, como que el pavo real a nadie le habla, son unos cuantos. Una vez así estábamos con un amigo, pues, sentado en una banca en un centro comercial aquí de Santa Tecla, y él identificó a un conocido de estudio, ¿verdad? Cuando uno estaba cipote, ¿verdad? De séptimo, octavo, noveno grado. ¡Ey, fulano de tal! Le dijo. Y se vuelve a ver el gran pastorón de una iglesia de aquí, de El Salvador, ¿verdad? Y así todo panzón me lo vuelve a ver así. Giró el estómago primero, como los furgones, y se le queda viendo, y fulano tal, sí, le dijo. Oh, se metió la mano así en el bolsillo, le sacó una tarjetita, le dice, hablar con mi secretaria para que te reserve, ¿verdad?, un espacio y podamos platicar. Y se fue, nomás le dio y se dio la vuelta y se fue. No, hombre, ya se dio un montón, hermano, de personas, desde el presidente hasta diputados. Después que ya andaban sentándose en las aceras y comiendo, hermano, ¿verdad?, quesito duro con tortilla, vean, delgadita, de allá de Oriente. Oye, a nadie le quieren hablar. No, hombre, si usted no se aparta en una caravana, hermano, se lo pasan llevando. No, hombre, lo atropellan si usted no se quita hoy. Esto es tan peor, ¿no? ¿No me dices? No, son cosas serias. Entonces, miren qué interesante. Porque la vida de Jesús también, hermano, nos dice algo, ¿verdad?, para reflexión en nuestros tiempos. Jesús entonces tuvo algo especial que se confrontó con la realidad. Jesús andaba en la calle, ¿verdad?, caminando y encontrándose con la vida en su complejidad. Bien. Hay una transición. La transición es camino. Transición es traslado. Tránsito. De ahí viene la palabra tránsito, de la transición. Hay una transformación. Algo le ocurre a Jesús allá en Galilea, allá en Nazaret. Algo le ocurrió a Jesús. Esa decisión que Jesús tomó no fue esporádica. Esa decisión que Jesús tomó, él vivía con su familia, vivía con sus hermanas, con sus hermanos. Allá andaban corriendo, jugando, como aquellos juegos que antes jugábamos nosotros, no sé si usted se recuerda. Cantarro le llamaban a uno, escondelero le llamaban a otro, landa le decían al otro. Salían corriendo y solamente al otro, landa le decían, hoy landa por, le decían. Al pan decía uno, se quedaba bien tieso uno, ¿verdad? ¿Amén? Puquia le decía al otro, ¿verdad?, porque le quitaban la comida. Yo veía, eso era bien violento, porque uno estaba disfrutando, que de repente usted había validado el tuque con el otro, y ahí le pescaban la comida. Puquia le decían, no, ya me acordé que ya me va, ya estaba, no, pero ya no quiero jugar así. Y este era el gancho, ¿verdad? Este era el gancho del pacto, ¿verdad? Sí, decían, vale, y ahí se validaba uno, bueno, tú, y si quedaba, pues le robaban la comida a uno, tú, ¿qué le decían? Entonces, hay transiciones, ¿verdad? Vamos caminando, vamos aprendiendo, vamos superando, pero bien interesante, ¿verdad? Porque Jesús allá estaba con sus amigos y sus amistades,
allá estaba su vida hecha en realidad. Estaba su papá también, que le había enseñado, ¿verdad?, a realizar varios oficios. Carpintero era el que tenía varios oficios, no solamente era la persona que trabajaba con madera, sino que era el 7 oficios, pues. Era electricista, fontanero, ¿verdad?, reparaba techos, limpiaba techos también, hacía limpia. No, Jesús hacía de todo un poco. Amén. Eso, ese es como el buen salvadoreño, hermano, que se rebusca para todo, pues. Amén de eso. Entonces, que no se queda quieto, pues, que anda viendo qué hace. Entonces, bien importante, ¿verdad? Esa vida que Jesús tiene ahí. Hay una tradición también religiosa. ¿De quién heredó Jesús la tradición religiosa? Sino de mamá y papá. Más de mamá, pues. ¿Ah? Pero llegó un momento que Jesús se cautivó por el mensaje de un hombre que estaba ya, ¿verdad?, predicando en el desierto. Jesús se cautivó. Llegó alguien por ahí, ¿verdad?, que había salido como peregrino y después regresó y trajo noticias. Y qué buenas noticias. Allá anda un hombre que habla con poder la palabra de Dios, que no es de allá de Jerusalén, sino que es un hombre humilde, es un hombre, ¿verdad?, pobre, pero que tiene fuego en su palabra. No, hombre, dijeron aquellos. Y Jesús oyendo con mucha atención, ¿verdad?, las palabras del anuncio de Jesús, de Juan Bautista. Y Jesús va encendiendo la llama en su pecho, en su corazón. Y dice: yo un día voy a salir de aquí. Un día voy a ir a buscar a esa persona y voy a ser discípulo de esa persona. Hay muchos escritores que dicen de que Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Y yo creo, ¿verdad?, como asomándome también a los estudios bíblicos, yo creo que sí, fíjense, ha de haber sido discípulo de Juan Bautista, porque Juan Bautista era bien famoso. Todavía Pablo, ya en Hechos de los Apóstoles, dice que se encontró con unos discípulos de Juan y dice que él les aclaró cómo estaban las cosas. Imagínense, todavía habían discípulos de Juan en aquel tiempo. Ya habían, hermano, ya había muerto Jesús, ya había ascendido a los cielos, ¿verdad? Ya habían pasado un montón de años y todavía habían discípulos de Juan Bautista. Fíjense. Entonces yo soy de la posición que sí es muy posible que Jesús haya sido discípulo de Juan, ¿verdad? Entonces bien interesante, porque hay una transición entonces en el corazón de Jesús. O sea, hay un camino donde Él en cierta medida decide. Recordemos que el mensaje es la gran decisión. Amén. La gran decisión. Todos estamos tomando decisiones. Como ya lo expliqué desde un principio. ¿Quién le dijo a usted que se pusiera la ropa que anda? ¿Ah? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Y uno dice: bueno, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro, estos zapatos me dan, estos no me dan, eso. Amén. Entonces, todos decidimos, pero hay decisiones que son, hermanos, muy influyentes en la vida de nuestro ser. Entonces Jesús decide: transición, cambio de vida y ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús allá? Hacía muchas cosas. Trabajaba, sí. Le ayudaba a su familia, sí le ayudaba. ¿Ah? Posiblemente hasta pudo haber trabajado en el campo, arando. Él habla de muchas parábolas que tienen vínculo con la siembra y la cosecha. Posiblemente en eso también se dedicó un buen tiempo Jesús. Entonces, mire qué interesante, pues entonces Jesús deja esa vida. No fue fácil en cierta medida para Él. No fue fácil para Él. Muchas veces nosotros dudamos increíblemente en el abandono de ciertas creencias o de cierta vida para seguir a Jesús. Las experiencias que nosotros tenemos acá son diversas.
son diversas. Cada quien tiene su propia historia que contar. Había un hermano allá en Lourdes, Colón, más allá todavía, que tenía problemas con la ley. Y era un hombre que no le faltaban las armas. Era un hombre que no le faltaba el pisto. Tenía de sobra. Pero eso también incluía un riesgo, porque andaban al margen de la ley. Un día fue llamado por Dios y él decidió abandonarlo todo por el llamado. Todo. Tenía enemigos, iba a quedar desarmado, tenía un montón de gastos, iba a quedar pobre. ¿Cómo iba a ser? Bueno, aquel que lo había llamado tenía que ayudarlo. Y un día le dijo a uno de los compinches: mire, yo creo que me voy a acercar a Cristo, le dijo. Que ya no puedo, le dijo. Hay algo aquí en mi interior que me está llamando. No, ¿qué vas a creer? Le dijeron. No, hombre, vos por gusto en esos caminos. Un par de días puedes llegar a estar, pero ya vas a volver con nosotros, le dijeron. La gran decisión. Decidió y nunca jamás volvió otra vez a sus caminos. ¿Quién lo sostuvo hasta este día? Aquel que lo llamó. Es que si Dios no estuviera con nosotros, ya no estuviéramos entre todos aquí. Amén, iglesia. Entonces, hay una transición y un cambio de vida, y esta transición muchas veces las personas no están decididas a realizar. Esto, la transición. Muchas personas están pensando demasiado en abandonar o no aquellos asuntos y se pierden una gran bendición de Dios. Amén, iglesia. Se pierden una gran bendición de Dios. Ay, es que yo estoy acostumbrado a la corrupción. Yo soy un gran corrupto, dice la persona. Siento un llamado de Dios, pero siempre está el pero. Ay, dice la mujer, ¿qué va a ser de mí si yo me voy con Jesús? Ay, dice el hombre, ¿qué va a ser de mí? Entonces, estamos negándonos una gran bendición. Y todo por no estar decididos a cambiar. Lo bonito que Jesús nos enseña con esto es que Jesús sí decidió. ¿Verdad? Sí decidió. Transición de vida privada a pública. Jesús tenía una vida privada ya con su gente. Pero después pasó a dar una vida pública. El bautismo representa el paso de Jesús de su vida privada a una misión pública como líder espiritual. Jesús decidió un día. Y dijo Jesús: yo me voy a meter, ya no soporto. Yo decido dejar a mi familia, dejar a mi mamá, dejar a mi papá, dejar a mis hermanos y me voy en búsqueda de una comunión con Dios. Eso le ha de haber dolido. Deberíamos ver que hay un elemento adicional que Jesús nos enseña, que fue primordial para él. Fue primordial. Pero Jesús nos enseña entonces a través del bautismo, porque salió de Nazaret, de Galilea, al Jordán, más de 100 kilómetros caminando por todas las montañas, ¿verdad? Por caminos difíciles, pero llegó Jesús de Nazaret. Pero bendiga, hermana, bienvenida, pasen adelante. Solo imaginémonos nosotros esa caminata de Jesús.
Imaginémonos cómo Jesús anduvo caminando por las calles todas polvosas y que cuando le agarraba la noche, hermano, se quedaba en cualquier lugar. Ahí agarraba unas piedras de almohada y ahí se quedaba Jesús dormido, junto con los que iban con él. Pues no va a creer usted que Jesús se fue solo. No, aquel lugar era bien peligroso. ¿Se acuerda usted que Jesús habló en una parábola del buen samaritano? Y que el buen samaritano iba él solo. ¿Y qué le pasó cuando la gente va sola? Lo asaltaron. ¿Ah? Porque es más fácil asaltar a uno que a 5, ¿verdad? Porque los 5 se pueden defender. ¿Por qué cree usted que Jesús andaba con varios peludos y peludas también ahí alrededor de él? ¿Ah? Porque habían quienes defendían al grupo y estaban armados, estaban con el machetrés, ¿verdad? No, hombre, si ese el perro era bien salvaje, no atinaba usted. Y Juan también ahí, ¿verdad? La colada. Entonces, mire qué interesante, pues, hay una transición de vida privada a pública. Jesús deja una vida privada y se convierte, ¿verdad?, en un guía para otros también. Inicio de la misión mesiánica. Esto es importante. Este momento marca el comienzo de la misión de Jesús como el Mesías prometido. Ahora, esto de Mesías y todos estos elementos fue una interpretación posterior de la vida de Jesús. Jesús simplemente lo que él hizo, que vamos a considerar más adelante, ¿verdad? Ya lo vamos a considerar más adelante. Lo único que Jesús fue un elemento valioso, ¿verdad? Ya lo vamos a considerar. Significado espiritual del acto de la transición: entrega a la voluntad de Dios. La transición representa la entrega total de Jesús a la voluntad de Dios como ejemplo para los creyentes. Es un momento crucial. Esto no es una mera invención. Esto representa, mis queridos hermanos y hermanas y aquellos que nos ven, ¿verdad?, por internet, esto representa, ¿verdad?, un reto para todos aquellos que todavía no deciden voluntariamente, ¿verdad?, transitar por estos caminos. Está, ¿verdad?, apto para aceptar cambios. Invita a los creyentes a aceptar los cambios y propósitos en sus vidas con fe y esperanza. Jesús, hermano, aceptó, decidió. Y en esa decisión, ¿verdad?, que él toma, hermano, está Dios adelante. Estaba el Padre adelante. Él sabía que confiaba en Dios, pues. Su confianza en Dios le dio, hermano, la bendición, ¿verdad?, de que el Padre caminara con él también. En las buenas y en las malas, ahí estuvo Dios con él. Amén, iglesia. En las buenas y en las malas. Ahí Jesús aprendió a ayunar. Ahí Jesús, hermano, ¿verdad?, aprendió la ausencia, la traición de muchos. Jesús es muy parecido a nosotros. No desfallezcamos, hermano, en este caminar. Si usted ya decidió meterse al camino de Dios, no crea que Dios le ha abandonado. Pero Dios, hermano, no se queda con nada. Dios siempre está presente en la vida nuestra. Amén, iglesia. Él nunca nos va a abandonar. Otro elemento importante, la aplicación, es la reflexión sobre las transiciones. Invita a pensar en los cambios personales que nosotros debemos de hacer, hermano, para una mejor relación con Dios y cómo afrontarlos con seriedad y confianza espiritual. Es la invitación que Dios está haciendo. Hay que reflexionar sobre los cambios personales, ¿verdad?, que uno, hermano, puede llegar a hacer, uno hace, ¿verdad?, que para, hermano, tener un crecimiento espiritual. La confianza en Dios. Destaca la importancia de confiar en Dios para recibir guía durante ese momento de transición. Dios nunca nos va a abandonar. Confiemos en Él.
Confíe en Él, confíe en Él. Él no nos abandona. Quien nos ha llamado es poderoso también en ayudarnos. Amén, iglesia. Confiemos. Hay que reflexionar sobre los cambios. Muchas veces nosotros, hermanos, por las vicisitudes de la vida, por los problemas de la vida, dejamos de confiar en Dios. Pero confiemos en Dios. Él sabe a profundidad las cosas, hermanos, que están ocurriendo en nuestro entorno. Él sabe realmente lo más profundo, ¿verdad?, de esa realidad que vivimos. Él lo sabe y lo conoce muy bien. Y entre tanto Él nos ayuda. Bien. La decisión consciente de Jesús de ser bautizado, una elección consciente, ¿verdad? Jesús decidió bautizarse a pesar de lo que implicaba pasar por ello. ¿Qué implica bautizarse? Compromiso. Pero antes del bautismo existe algo. Es mi entrega a Dios. ¿Sí? El bautismo es un acto segundo. Lo que antecede el bautismo es mi entrega. ¿Sí? Es mi entrega a Dios. Yo me entrego a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Y bueno, después cumplimos aquellos requisitos. Uno de ellos es el bautismo. El bautismo de Jesús fue un acto para cumplir toda justicia, ejemplo para la humanidad. El acto de Jesús, o que Jesús estableció, es un ejemplo, hermano, de humildad y obediencia para todas las personas. Bien, sigamos adelante. Este elemento, Jesús, podría llegar a pensar yo, Jesús no puso en su corazón tener fama o fortuna. No. Yo voy a seguir a Jesús para hacerme famoso, para hacerme cantante, para hacerme, ¿verdad?, un gran predicador y ganar billetes, porque veo que los pastores tienen billetes. Bueno, algunos pastores son millonarios. La vez pasada estaba buscando información de un pastor que tiene apellido de Visto, Cash. ¿Sí? Y me llamó la atención porque el templo de él vale 47 millones de dólares. Imagínate tanto Cristo. Y es la iglesia más grande de Latinoamérica. Está radicada en Guatemala. Pero llama mucho la atención el vínculo que tenía este pastor con una narcotraficante de Guatemala. Era vecina de ella. Y entraban por el mismo camino, ¿verdad? Les llevaba a las dos casas. Y hay una investigación, ¿verdad?, del FBI, y andaban detrás de los lazos que unían a estos dos. Solo hay la captura, pero llama la atención eso, como algunos pastores millonarios han llegado a tener tanta fortuna, y muchas veces no es solamente por la fe. Hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. ¿Amén? Hay que tener mucho cuidado. Allá había un hombre llamado Juan Bautista que vivía en una situación casi paupérrima. Comía miel y comía saltamontes. Ese era su alimento. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores con él. Otros ya estaban, hermano, allá en Jerusalén, el gran templo. Qué maravilla de templo. Y uno se queda,
Los apóstoles así se quedaron. Mira, Señor, le dijeron, grandes torres. Ay, Señor, Jesús no era bien directo. No quedará pie sobre piedra. Amén. La profecía de Jesús sobre el templo que se iba a destruir, en el año 70 se cumplió la profecía. El templo fue destruido. El templo fue destruido. Así que no pensemos que muchas veces la grandeza equivale a la espiritualidad o la presencia de Dios. Muchas veces los lugares más humildes, ahí está la esencia de Dios, ¿verdad? No desvaloricemos, por supuesto, hermano, la enseñanza en cualquier otro lugar. Entonces, hay algo aquí que llama mucho la atención. ¿Qué le llevó a Jesús ser lo que fue? La obediencia. Pero no es una obediencia ciega como los militares. Estoy hablando del militar, del ejército, y el militante también, hermano, de la guerrilla. ¿Sí? Porque todos obedecen, y el que no obedezca, ahí le dan Juan, ¿verdad? ¿Sí? Tanto en la guerrilla como en el ejército. Cuando le digo ahí le dan Juan, ahí lo matan a uno, hermano. ¿Sí? Bien feo eso. Pero Jesús no es de ese tipo de obediencia. Jesús sabía que lo que él hacía, lo hacía por la vida. ¿Sí? Jesús estaba, ¿verdad?, caminando y la gente lo seguía por lo que él hablaba. Y llegó un momento que la gente se saturó tanto que había salido, así como él salió de allá, hermano, de Nazaret, de Galilea, y se fue al Jordán. Así salía mucha gente para verlo a él. Y él se acordó que cuando salió de allá se le acabó la comida. Y dijo, hermano, si yo tuve hambre cuando salí de allá en mi lugar, yo creo que tú también deben tener hambre. Vengan peludos, les dijo a sus apóstoles. Vengan, les dijo, denle comida a la gente. Y vienen ellos, ¿cómo le vamos? No nos va a alcanzar. Y comenzaron a hacer la cabuda, ¿verdad?, entre ellos. No alcanza. No nos alcanza. Y vos, Pedro, ¿cuánto? Yo tanto. Y vos, tanto. Pero no nos alcanza aún así. Ya salió un niño ahí, ¿verdad?, que habían traído buenas provisiones con su familia. Y a mí no le habían dado de comer al niño. Y el niño no quiso comer, quiso compartir la verdad con lo necesitado. Ahí está el milagro, en compartir. Que mucha gente sí tenía, pero no querían compartir. ¿Ah? Sí tenían, pero no querían compartir. Y el milagro está en que aquella criatura le dio una gran lección. Y el Señor dijo, bueno, que Dios bendiga. Y de repente salió una gente aquí, salió otro por allá, y se multiplicó el pan y los peces. Bien bonito ese acto de desprendimiento. Es un acto donde, hermano, compartimos un poquito lo que Dios nos da. Mire qué interesante. Entonces Jesús, hermano, practica la obediencia, pero desde una perspectiva de la vida, no la obediencia ciega. Por ejemplo, si le dice su mamá o su papá, tenés que aventarte a ese precipicio, y allá, hermano, hay piedras y uno se va a lastimar, posiblemente uno ya no quede con vida, todo fracturado. ¿Y por qué me voy a tirar? A que te tires, tío. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Aviéntate. ¿Y cómo se va a tirar si se va a lastimar? Le da miedo a la altura. No se puede, sí. Yo no puedo obedecer algo que vaya en contra de mi humanidad y de la humanidad de mi otro hermano. No puedo. Eso simplemente lo va a aceptar aquellos que tienen conciencia de sí mismos. Y hay que tener mucho cuidado. Porque los religiosos son bien astutos. Dentro de los discursos
comienzan a enseñar a odiarnos unos con otros, a poner en mal a otros hermanos o hermanas. Hay que tener mucho cuidado, porque la religión, en lugar de estarnos humanizando y hacernos sensibles a la vida, nos hace inhumanos e insensibles. Amén, iglesia. Y uno nunca se espera que la ayuda que muchas veces deberían de darnos nuestros hermanos o hermanas venga de alguien que no tenga muchas veces que ver en nuestras relaciones personales o interpersonales. Siempre va a ser de otra persona. La vez pasada, platicando con Isabel, me decía, fíjate que se dio el caso de que había una persona tirada, ¿verdad?, ahí en el suelo, y nadie le ayudaba. Y de repente apareció una muchacha de esas que, hermanos, se visten todas de negro. Andaba una bota de negro, pantalón negro, chaleco negro, el pelo negro, pestañas negras, los labios negros, las uñas negras, labios negros. Y mire, y esa muchacha, que muchas veces es vista, ¿verdad?, con ojos de sospecha, a ver qué endemoniada está. Esa persona fue la que llegó, se agachó y ayudó a levantarse a la persona y la llevó a un lugar, ¿verdad?, para que la curara. Ese samaritano y judío no se llevaban. No hubo ningún judío que ayudara. ¿Quién ayudó? Un enemigo. ¿Ves? Un enemigo. Es que bien interesante la vida. Hay personas que en los discursos que se están compartiendo en las iglesias no están enseñando a ser más humanos con el otro, independientemente de quién sea. Independientemente de quién sea. No nos están enseñando a humanizarnos. Por eso un montón de gente, cuando hay guerras, están a favor de uno. Dice, yo estoy a favor de tal, que maten al otro. Y no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Lo que uno debe de hacer, hermano, es ir en contra de las guerras, porque siempre hay intereses económicos que nosotros no sabemos. En contra de la guerra, no a la guerra, no a la muerte, no al asesinato, sí a la vida, no a la guerra. Amén, iglesia. Jesús fue obediente entonces. Esa obediencia no era porque quería él congratularse con la gente y decir, ya soy el enviado de Dios. No, yo soy el Mesías. Tampoco. Jesús no quiso nada de eso. Le decía a sus discípulos, cuando sus discípulos, tú eres el Mesías, el hijo de... cállate, boludo. Él no quería nada de eso. ¿Ah? Mire qué contradicción hay hoy con los grandes pastores que uno ve en la radio, en la televisión o internet. No, hombre, cosa seria usted. Cosa seria. Nada que ver con el Jesús histórico. Nada que ver con aquel Galileo, al Nazareno. Nada que ver con ese personaje a lo que los líderes religiosos están fomentando en nuestros tiempos. No están fomentando ese corazón de verdad que debemos de tener, de carne, hermano, que palpita, que vive, que está ahí presente. Nada que ver. Estamos convirtiendo cristianos insensibles, en cristianos que no nos importa el dolor, el sufrimiento de los demás. Amén, iglesia. Que nos importa nuestra propia vida y nada más. Nuestra prosperidad, la bendición de Dios. Bien, la obediencia entonces como modelo para los creyentes. Jesús fue obediente, salió porque obedeció. Le interesaba obedecer el llamamiento divino que estaba, hermano, lacerando su corazón. Salió de Nazaret y se fue a encontrarse con Juan Bautista allá, hermano, en el Jordán. Jesús terminó obedeciendo. Se desprendió de aquello.
La transición fue dolorosa. Dejó a su familia, dejó a su mamá, dejó a su papá, pero por el bien de la humanidad. No fue un abandono por abandonar, que muchas veces uno así hace. Me voy con Chepe Trompo, él me ama, me cuida, me protege, me da regalos. Y estando con Chepe Trompo, adiós regalos, ¿verdad? Adiós cuido, vienen las palizas, los ojos morados, los lentes oscuros. Es que del príncipe que yo soñé, de las promesas que me hizo ¿dónde estás? Por eso dejé a mi mamá, a mi papá, por esta bestia. Amén. Amén, iglesia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Jesús no obedece ciegamente. En la iglesia tiene que enseñarnos a todos a pensar, hermano, las cosas. Y no solo a obedecer así por así. Hay que pensar las cosas bien. Amén, iglesia. Hay que pensar bien las cosas. Entonces Jesús no es un obediente de tipo, ¿verdad?, militar. Jesús es un obediente desde su humanidad, desde su sensibilidad a la vida. Bien. Tenemos que ser como este farolito. Mire cuánto de oscuridad hay, pero un farolito ilumina ya bastante. Ya no se tropieza uno. Amén. ¿No ha andado usted por lugares que son bien oscuros, que ni la uña se ve uno? Hay lugares tan oscuros que uno no se ve ni los pies. De verdad se lo digo, hay lugares tan oscuros, pero con un destellito de luz que usted está más tranquilo. Ejemplo de obediencia. Jesús se convierte en un ejemplo para nosotros. ¿Qué nos cuesta obedecerle al Señor? ¿Qué nos cuesta, hermano, atender a su llamado? Jesús no quiere destruirnos. Jesús quiere, hermano, darnos la vida. Dios quiere revitalizarnos, quiere levantarnos de ese lugar donde el enemigo o nuestras propias decisiones nos han llevado a besar el suelo, a restregarnos en el piso. Y de allí viene el Señor y nos quiere levantar, nos quiere restaurar, nos está estrechando la mano, nos quiere, hermano, dar vida nueva. Amén, iglesia. Pero ¿qué nos cuesta entonces obedecer? La vida de Jesús sirve como ejemplo de obediencia total a Dios, incluso en dificultades e incertidumbres. Los creyentes aprenden a confiar en Dios aun cuando no se comprende plenamente el camino. Cuando hay dudas, ¿verdad? No dejamos de ser seres humanos, y Dios lo sabe. Cuando hay dudas, cuando las cosas no están saliendo como uno piensa que deberían de ser, cuando hay mucha escasez y estamos pasando por un desierto, ya sea en la salud, en la economía, en un montón de cosas, y uno dice: Señor, ¿qué pasa conmigo? Y uno, hermano, se pone a llorar solo, porque le da pena, ¿verdad?, que los demás lo vean llorar. Ante eso, hermano, déjeme decirle que hay que tener confianza, porque hay alguien que ve nuestro interior, nuestro corazón, y ese alguien que nos ve es justo. Amén, iglesia. Él es justo. Entonces la obediencia, hermano, que el Señor nos enseña con su ejemplo, abandonando su tierra, dejando lo suyo, yéndose en pos, tiene que ver con la obediencia. No es solo una transición por así nomás. Él quiere obedecer a Dios, a su llamado. Él quiere ser fiel al llamado de Dios a través de la obediencia. Reflexión sobre la importancia de obedecer a Dios.
El valor de la obediencia. Obedecer a Dios es esencial para fortalecer nuestra fe y compromiso espiritual. Aquí crecemos espiritualmente también. Hay un crecimiento espiritual. La obediencia a Dios nos ayuda a crecer y avanzar en nuestro camino. La obediencia a Dios, a su palabra, el propósito, seguir la voluntad divina permite cumplir el propósito de vida que Dios ha establecido desde ya. Pero avanzamos por el tiempo. Hay algo aquí también que es necesario establecer, que es la revelación, y esa revelación es la manifestación de Jesús. No vea, ¿verdad?, aquí algo más extremadamente milagroso. No. Es algo que va fluyendo naturalmente como las aguas salen, hermano, del nacimiento, cuando salen de la tierra las aguas y comienzan a fluir, a guiarse por la tierra y comienzan a caminar. Así ha sido la vida de Jesús desde pequeñito. Fue, hermano, como lo dice, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas 2:52, que crecía en estatura, hermano, y con gracia ante Dios, y ante el pueblo. Así también Jesús fue creciendo, fue comprendiendo, fue llenándose, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Jesús entonces se manifiesta al mundo. No es una cuestión, hermano, puramente divina en esa transición, en esa conversión, en ese mostrarse al mundo. Su propia vida se manifiesta. La gente se da cuenta de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La gente misma se va dando cuenta, ¿verdad? Él se mostró, por supuesto. Inspiración de confianza en Jesús. La revelación de Dios por medio de Cristo debe ser una guía para confiar que nuestros actos en favor de la vida sean de bendición. Compromiso de los creyentes. La revelación motiva a los creyentes a seguir a Jesús con mayor fe y dedicación en su vida diaria. Bueno, Jesús no por gusto se mostró al mundo, ¿verdad? No vino al mundo por gusto. Vino al mundo para dejarnos una huella. Y una huella es tratar de seguirlo. Tratar de seguirlo. Allá cuando uno va a las cortas de café, que todavía, ¿verdad?, se hacen aquí en El Salvador, hay calles y hay veredas. Las veredas son atajos. Y la vereda se hace caminando. Se aplasta la hierba, usted camina siempre por ese lugar y tantas veces camina que la hierba se va secando y hacen un caminito. Esa es la vereda. Jesús ha dejado su huella y Él espera que nosotros le sigamos. Ese seguir no es pasos, hermano, que yo doy literalmente. Ese seguir tiene que ver con la práctica de sus enseñanzas. La práctica de sus enseñanzas. Y para concluir, hacemos un breve resumen de lo que hemos visto. El inicio del ministerio de Jesús es una transición, un dejar y un hacer. Dos cosas. La transición significa un dejar y un hacer nuevo. Un dejar lo antiguo, lo que nos aleja de Dios, y un hacer nuevo. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién me invita a ser, ¿verdad?, una criatura distinta? Es Jesús, ¿verdad? Y nos enseña una obediencia ejemplar y una revelación, ¿verdad?, divina. O sea, Dios se manifiesta en Jesús. Dios se manifiesta en Jesús. Y esa presencia, ¿verdad?, de Jesús en la vida nos invita a nosotros a tratar, ¿verdad?, de imitarle. No es una invitación sesgada, no es una invitación a secas, es una invitación que Dios nos hace a todos. Probemos la vida con Dios, sigamos el ejemplo de Jesús, que allí encontraremos
pero que muchas veces el mundo nunca nos va a saber dar la verdadera vida. El que tenga oído por oír, pero lo vamos a hablar y le gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha concedido de meditación y reflexión en tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones que nos ayuden en la vida, no que nos hundan más. Ayúdanos a considerar todos aquellos elementos que pueden llegar a afectar en la toma de nuestras decisiones, en los estudios, en la familia, en las parejas, en las finanzas, en el deporte, en todas las áreas de la vida. Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones, así como tú decidiste vincularte al 100% con el Padre en aquel momento a través del servicio a la vida. Así también enséñanos a nosotros a tomar decisiones, y en especial esa decisión que nos acerca más a ti. Si bien es cierto, Dios, hemos decidido a medias seguir tus huellas, hoy queremos hacer algo muy especial. Hoy queremos rendirnos a ti. Hay cosas que muchas veces nos amarran, y es el miedo. Es el miedo a dejar aquello que me ata al mundo. Así como Jesús con su familia, con sus amistades, con su vida hecha desde que Él nació, con su mamá y su papá. Hoy Dios nos invita a considerarlo plenamente, a seguir sus huellas. Hoy nos invita a entregarle nuestro corazón y nuestra vida verdaderamente. Este no es un llamado común y cualquiera de alguien que pasa en la calle gritando nuestro nombre porque quiere hablar con nosotros. Este llamado tiene que ver con el alma, con el corazón, para una invitación personal con Cristo. Este llamado no es cualquier llamado. Este es un llamado al corazón, al alma, a su ser, a reconciliarse con Dios, a volverse a Dios nuevamente, a mirarle, a considerarle en su vida como algo extremadamente importante. Así es que le hacemos ese llamado a los amigos que están presentes y también a los ausentes, a aquellos que nos ven por internet. Le hacemos una atenta invitación a considerar a Cristo Jesús en sus vidas. Si hay alguien que quiere entregarle su vida, diga con mucha fe y confianza en esta hora: Señor, reconozco que no te he tomado en serio en la vida, pero que este día me has dado el ejemplo a seguir. Tú decidiste un día a entregarte a la vida, al servicio de la vida, por amor a Dios, siendo obediente. Bendíganos, por favor, porque entregamos todo nuestro corazón, Señor, a ti. Reciba, Señor, nuestra vida como una ofrenda. Y guíanos, por favor, en este caminar, para que cuando la vida termine podamos ver tu rostro, Señor, un día. Te entrego mi vida y mi corazón. Guíame, guíame. No quiero caminar en oscuridad. No quiero estar siempre, Señor, en el suelo, porque de allí tú me levantas.
De ahí tú me levantas, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Limpia mi vida y mi corazón, Señor. Porque santo eres tú, santo, santo, santo. Y nosotros pecadores, y por lo tanto, Señor, limpia nuestros corazones. Como tú le pediste a Moisés un día, quítate las sandalias, porque ha recogido todo lo inmundo del mundo. Así también Dios quita de nuestros corazones lo malo, lo que nos aferra a este mundo, lo que nos destruye y nos da la vida. Ven a mi vida, Señor, porque mi corazón está listo para recibirte con gozo, con fe. Gracias, mi Señor, por darme tu paz, por darme vida, por darme salud, por darme, Señor, una oportunidad más. Bendíganos a todos. Bendiga a nuestros hijos e hijas, nuestros nietos, nietas. Bendíganos a todos, oh mi Dios, conforme a tu amor y tu misericordia. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga esta iglesia. Gracias. En su santo nombre oramos. Amén y amén. Demos un fortísimo aplauso al Señor.